grabar. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que es la sesión 8 y es la última en cuestión de pues todo lo teórico de que engloba la materia. Entonces, pues vamos a empezar. El tema del día de hoy es la adolescencia, ¿va? Y igual para los que tengan el libro a la mano, pues vamos a empezar en la página 123 y voy a comenzar igual dando lectura. Y vamos a empezar. Dice aquí que la adolescencia, pues es ese tránsito de la infancia a la madurez y pues es una época difícil marcada en muchos casos por la rebelión y desobediencia a los adultos. El apoyo de padres y educadores bien formados es fundamental para evitar conductas conflictivas y violentas en la familia y ayudarnos a lograr éxitos escolares. La verdad, pues es que como bien se ha sabido y se conoce, la etapa de la adolescencia es una etapa de muchísimo cambio y muchísima transformación, muchísimo autoconocimiento. Y es esa parte, es justamente porque no están ni en la madurez, ni en la etapa adulta, ni en la infancia ya. O sea, ya no son niños, pero tampoco son adultos, ¿no? Entonces, es una etapa justamente compleja por eso, porque están justamente en una etapa en la que no se encuentran y no saben a dónde pertenecen. No saben si seguirse comportando como niños, porque obviamente ya no son niños, pero tampoco pueden comportarse igual como adultos, porque tampoco son adultos. Entonces, imagínense, y todos los que estamos aquí, yo creo que ya pasamos por esa etapa, imagínense lo complejo, o sea, lo difícil que ha de ser vivir esto porque de verdad estás como sin saber en dónde perteneces bien. Y muchas veces, a lo mejor al adolescente como papá lo siguen tratando como niño y tampoco deben ya tratarlo como niño, pero tampoco deben tratarlo como adulto. Entonces, he aquí lo importante de saber en qué consiste esta etapa, lo compleja que es y cómo poder intervenir de la mejor manera. ¿Sí? Y si continuamos, dice que pues desde que un niño viene al mundo e incluso antes, la mayoría de los padres se preguntan constantemente si estarán haciendo bien su trabajo como padres, ¿no? Yo creo que a todos en algún momento les llega esa pregunta. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Estaré desarrollando bien mi trabajo como papá? Y es una cuestión que a lo mejor los acompaña a los que son papás, pues si no diario, pues muy frecuentemente, ¿no? De saber si están haciendo un buen trabajo, de estar reflexionando verdaderamente si hay cosas en las que pueden mejorar, si hay cosas a lo mejor que pueden cambiar en beneficio de la educación que le están dando a los hijos, etcétera. Yo creo que en la etapa de un niño adolescente, pues se suma más esta parte, ¿no? O sea, yo creo que si tenían dudas en la infancia, cuando llega la adolescencia, se lo preguntan aún más, porque de verdad es una etapa bastante compleja, no solo para el que lo está viviendo, que en este caso sería el adolescente, también para ustedes como padres. Bien dice el dicho, ¿no? Que lo más difícil de tener un hijo adolescente, pues es ser el papá del hijo porque de verdad es una etapa llena de muchísimos cambios y es una etapa súper controversial. Inclusive yo creo que, pues no me dejarán mentir, todos lo hemos vivido. Y para todos yo creo que no fue una etapa, o sea, no fue una etapa fácil, ¿no? De que, sí, yo fui adolescente. No, pues yo fui adolescente súper bien. O sea, nunca tuve una crisis, empiezan las crisis existenciales, empiezan las preguntas más profundas, empieza el razonamiento más profundo del ser humano. Entonces, imagínense, pues lo interesante, porque es interesante vivir esta etapa, pero también pues la ayuda que necesita tener. Y pues nos guste o no, la adolescencia tiene, ah, perdón, en la adolescencia vemos que hay cambios físicos, hormonales y mentales. Sí, en la adolescencia hay un montón de cambios, entonces también cambiamos físicamente. ¿Y qué son esos cambios físicos? Bueno, a lo mejor en las mujeres pues llega la menstruación, empiezan a crecer los pechos, el vello púbico, empieza a crecer vello en zonas en las que todavía no teníamos. En los hombres también crece vello, también hay cambios físicos, les cambia la voz, les cambia hormonalmente, inclusive, por ejemplo, por temas hormonales pueden desarrollar acné, eso influye mucho en la autoestima, etcétera, etcétera. Hay un montón de cambios en la adolescencia que si no se logran trabajar de la mejor manera,
pueden afectar la vida, pues ya, como quien dice, toda la vida, ¿no? Puede generar traumas que a lo largo no se quiten, que inclusive en la etapa adulta sigan esos traumas porque no se lograron manejar en la etapa adolescente. Como por ejemplo, me voy a lo que comenté del acné, ¿no? Si un adolescente tiene acné, obviamente le va a impactar porque yo creo que a todos, a ninguno nos gusta tener acné, eso es claro, pero pues es justamente de estos cambios hormonales. Pero ¿qué pasa? Pues tampoco hay que, yo creo que hay que darle la importancia a lo mejor que el adolescente merece. Sí, a lo mejor si al adolescente es un tema que le está afectando mentalmente y emocionalmente, bueno, pues hay que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudamos? Pues a lo mejor llevarlo a un dermatólogo, a que se lo traten, a ver de qué manera se puede, si no eliminar por completo, que se pueda tratar y se pueda controlar. ¿Por qué? Porque no quedarnos con el que, pues es que eres adolescente, hijo, estás en la mera etapa. Y ni modo, ya te toca y pues, ¿qué le hacemos? No, no, o sea, también ponernos en el lugar de los hijos que están en esta etapa y entenderlos y entender que a lo mejor necesitan ese apoyo de nuestra parte. Y a lo mejor sí representa un gasto, pero son cosas que van a valer la pena porque no les estamos desarrollando un trauma, porque pasa muchísimo, muchísimo en esta parte. Pongo el tema del acné, pero así puede ser también el tema de la menstruación. Cuando no se le explica bien a la hija, cuando vemos a la hija de repente hasta sufrir de cólicos fuertes, que tiene los dolores, pues hay que estar ahí apoyando. Y no como de, pues es que hija, ni modo, ni modo. O sea, ¿qué más le hacemos, no? O sea, no, en ese tiempo los adolescentes necesitan demasiada la comprensión y el apoyo de los papás. Por eso es importante, pues, brindarles ese apoyo y estar con ellos independientemente de lo que les pase y también como papás ponernos en ese lugar y darles la importancia que a lo mejor para ellos tiene. Comentábamos igual en la etapa, en la clase pasada con la infancia. A lo mejor para mí no es importante, no tiene tanta importancia lo que mi hijo está pasando, pero para el hijo es lo más importante que está pasando en ese momento. Entonces, hay que ponernos en sus lugares y hay que tratar de apoyarlos independientemente de todo. O sea, que sientan que para nosotros también es importante lo que les está pasando en ese momento, ¿sí? Y además de estos cambios físicos, de estos cambios hormonales y mentales, pues por todo este desorden que traen, obviamente viene de repente rebelión y desobediencia. Muchas veces, no sé si alguno de ustedes o la mayoría hayan visto la película ya de Intensamente dos. Esta película pues ya habla de la niña, la protagonista, ya justamente en esta etapa, ¿no? Entonces, imagínense lo interesante de esta película, porque además de las emociones normales que un niño en la infancia tiene, en esta película se desarrolla se desarrolla el estrés y se desarrolla, se me fue la palabra, ay, ahorita les digo, estoy Eh, pensando, me estoy acordando. La ansiedad. La ansiedad, sí, sí, justo, gracias. Se desarrolla la ansiedad. Entonces, esto pasa porque sí, o sea, los niños en esa etapa están cambiando tan radicalmente que muchas veces no entienden lo que pasa a su alrededor y no es su culpa, no es su culpa porque están volviendo a lo mismo, están descubriendo, están experimentando las sensaciones de enojo que de repente les dan, esos arranques de querer mandar toda la goma es algo normal en la adolescencia. Imagínense todos estos cambios, cómo les están afectando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a las mujeres les pasa, ¿no? Cuando están embarazadas, ¿cambian o no cambian hormonalmente? Sí, Y de repente están bien y de repente ya están llorando. Y de repente están bien y de repente ya se enojaron. Que ven entrar al marido, a lo mejor ustedes que querían que entrara descalzo, lo ven entrar con zapatos y, uy, no, para ustedes es como si les dieron una patada. O sea, volvemos a lo mismo. Son las hormonas. Están trabajando de tal manera que pues de repente les juegan chueco y no lo pueden controlar. Una mujer embarazada que de repente le llega el sentimiento, pues no lo controla, simplemente llora y se siente triste. ¿Por qué? Por las hormonas. No hay un motivo específico. Sí, o sea, son todos estos cambios que se dan naturales. Entonces, imagínense, eso pasa también con el adolescente. Obviamente tiene cambios hormonales porque las está empezando a generar de una manera, pues, mayor. Entonces,
todo esto se junta en esta personita y pues son choques emocionales, choques físicos, porque muchas veces, por ejemplo, en las niñas que empiezan a menstruar, pues muchas veces no entienden el por qué, no saben, empiezan a sentirse igual hormonales, llegan los momentos de tristeza, no saben por qué se sienten así, pero no pueden evitarlo. eh, o sea, es algo muy agotador también para un adolescente sentirse así. No creo que para cualquier persona que vivimos en esa etapa fuera tan satisfactorio que, ay, sí, me encanta estar así de hormonal y me encanta que cuando me hablen sentirme enojada. Y pues no, pero pues tampoco lo controlan. Que sí hay que platicarlo y hay que manejarlo de la mejor manera con ellos, eso es un hecho. Tampoco hay que dejar que porque están en esta etapa, a cada rato se enojen, se encierren en su cuarto y ya no nos peleen. No, claro que no, pero hay que entender que necesitan su espacio. Ya después viene la reflexión, ya después viene el diálogo. Oye, hijo, yo sé lo que te pasa porque yo también lo viví. Todos fuimos adolescentes, pasamos por la etapa en la que tú estás pasando. Sé que no es fácil, sé que necesitas mucho apoyo de nuestra parte y empezar a darles esa parte cálida, ¿no? De sentirse cobijados por ustedes. Obviamente comentarles que sabemos que van a tener arranques, que sabemos que van a tener, por esta cuestión hormonal, a lo mejor situaciones que no puedan controlar, pero que entiendan que también tienen que trabajar en ello. Que no se queden confiados a que es que estoy en la adolescencia y pues ni modo me aguantas. Pues no, claro que no. O sea, volvemos a lo mismo, todos son procesos. Y sí hay que dejarlos vivir el proceso, pero tampoco hay que dejar que se queden ahí. O sea, hay que controlar esa parte. Recuerden que la autoridad la siguen teniendo ustedes, entonces sí debe haber un diálogo, pero también debe haber una corrección, pero una corrección con amor. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos con esta parte de la adolescencia. Y continuando, pues el adolescente empieza a generar sus propias reglas. Eso está claro, ¿no? El adolescente ya empieza a saber qué le gusta, qué no, qué va a permitir y qué no va a permitir. Y son sus reglas propias. Inclusive en su día a día empieza el adolescente a generar sus propias reglas, ¿no? A lo mejor su propia rutina, porque ya es a lo mejor más independiente. O sea, pero el adolescente ya empieza a tener esta individualidad que hay que también respetar, ¿no? Obviamente, volvemos a lo mismo, siendo la autoridad, pero sabiendo que esto pasa en esta etapa. También empiezan a generar su propio mundo, su mundo personal, ¿no? En donde a lo mejor en ese momento no hay cabida para los papás. Y eso es también parte de, o sea, volvemos a lo mismo, empiezan obviamente a tener a lo mejor situaciones en las que se van a empezar a guardar, empiezan a generar volvemos a lo mismo, su propio mundo, empiezan a guardarse sus propias cosas, a tener sus propios ideales y van trabajando toda esta parte volvemos a lo mismo, de su individualidad. Entonces esto también es súper normal. Volvemos a lo mismo con el diálogo asertivo por parte de ustedes es algo que se puede ir trabajando y a lo mejor poco a poco pueden ir metiéndose ustedes también en la medida de lo que el adolescente lo permita en su mundo, conocer qué piensa, qué siente, cuáles son sus ideales, en qué está cambiando, de qué manera empieza a pensar ya como una persona más racional, que al final de cuentas, aquí pues ya se va proyectando a su fase madura, ¿no? A su fase adolescente, perdón, a su fase adulta. Y pues también empiezan a desarrollar su particular escala de valores. Ya lo vimos en una sesión en ética y moral, cada persona tiene su escala de valores y aquí los adolescentes hacen la suya que también se proyectó en la clase de ética y moral, pero aquí también pues es importante respetar su escala de valores, obviamente darles la información para que la hagan de la mejor manera, porque en la escala de valores, independientemente de, no puede ser que el adolescente ponga por encima de todo a los amigos, por ejemplo. Eso no se debe permitir porque a final de cuentas ustedes siguen siendo los papás, pero para que no se permita, obviamente tiene que haber mucha comunicación de su parte y mucho diálogo. Y el adolescente tiene que sentir el lugar seguro en casa, no con los amigos. Y de esta manera, pues irle explicando esta parte de la escala de valores. Todos la tenemos, ya hicieron el ejercicio.
Entonces, sería bueno que a lo mejor quien tenga hijos adolescentes, un día les pongan este ejercicio. A ver, hijo, ponme tu escala de valores. ¿En qué acomodarías tú cada cosa? Compañeros de trabajo, a lo mejor, volvemos a lo mismo, la familia conformada por padres, hermanos, si tienen, abuelos, tíos, primos, etcétera, 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 que ustedes sepan cómo está conformada la escala de valores de su hijo en ese momento. Y ya viendo los resultados, pues irlo trabajando, ¿va? Y también, pues recordemos que siempre al adolescente en esta etapa ya no se puede castigar. O sea, se puede ya dialogar, se puede generar esta reflexión más racional, pero ya no se castiga. O sea, realmente yo creo que las personas que siguen castigando a los hijos en esta etapa es porque a lo mejor se ha sabido manejar de una manera un poco errónea, ¿no? Sí puede haber, obviamente, cada consecuencia trae perdón, cada acción trae consecuencias, entonces, sí es justo que de repente, pues si hacen algo mal, algo que no estuvo correcto, pues haya una consecuencia, pero no castigar de, ay, pues ya no vas a ver tele, ¿no? O sea, ya no vas a ver, te castigo la consola porque todo el día estás metido ahí. Pues no, o sea, porque el adolescente va a buscar otra cosa que hacer, al adolescente ya no le va, o sea, ya no le va a leer tanto ese tipo de castigos. Entonces aquí más bien es exponer las razones, exponer porque no estuvo, aquí ya razonan de manera perfecta los hijos. Entonces, aquí es ya saber, oye, hijo, hiciste esto. ¿Crees que estuvo correcto? De verdad, primero, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué crees que me faltó o qué crees que te llevó a eso, etcétera, etcétera? Generar esta reflexión y de esa forma, pues a lo mejor el mismo adolescente ya no necesita un castigo que ni siquiera va a llevarlo a la reflexión, vaya. O sea, porque muchas veces es como de, es que mi hijo llegó tarde, ¿no? Y a lo mejor ya puede ser, me voy a los extremos, llegó tarde y llegó borracho. Ah, pues ya no lo voy a dejar salir un mes. Ajá, y cuando pase ese mes, va a volver a lo mejor a lo mismo, porque no hubo una reflexión racional, no hubo una reflexión profunda por parte del adolescente. Sí, o sea, más bien era platicar con él. Obviamente no, volvemos a lo mismo, no juzgar, no condenar el acto, sino apoyarlo. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué te llevó a emborracharte? ¿Verdaderamente lo querías? O sea, ¿no lo querías? ¿Te llevaron a eso? O sea, volvemos a lo mismo. Platicar de manera profunda con el hijo. De esa manera se genera reflexión, de esa manera sigue siendo su red de apoyo y su lugar seguro y no empiezan a ver estas fracturas de que es que ni siquiera me dijo nada, solamente me castigó, me regañó y ya, ¿no? Y el hijo también está enojado porque ya lo castigaron sin salir, el papá está enojado porque llegó borracho y nunca lo platicaron y nunca se llegó a nada y va a ser lo mismo siempre, ¿va? Entonces, cuidar mucho esta parte. Y aquí viene una situación, un ejemplo. Estamos para los que acaban de entrar en la página, seguimos en la página 123 y viene un ejemplo del psicólogo y psicopedagogo Bernabé Tierno. Él menciona que en la etapa adolescente se es imprescindible aprender el oficio de padres, que debe ejercerse con amor, comprensión y tolerancia, como ya lo comentábamos, pero desde los postulados de la ciencia educativa. Es decir, sí con amor, sí con comprensión y sí con tolerancia, pero sin dejar atrás que de manera educativa pues seguimos educando al hijo. Sí, o sea, siguen estando bajo nuestra autoridad. Entonces eso no puede pasarse. O sea, no porque lo ame y no porque lo comprende y no porque lo tolere, llegue borracho y es como, ay, sí, hijo, no te preocupes, no pasa nada, mi amor. O sea, no, ¿va? O sea, sí tiene que haber esta parte de amarlos, esta parte de comprenderlos y tolerar sus actos, pero con correcciones. Y que entiendan que a final de cuentas ellos siguen estando en esta parte de constante educación de su parte y que la autoridad la siguen teniendo ustedes. Entonces, que sigue habiendo, aunque ellos tengan sus reglas, sigue habiendo reglas de su parte y reglas que tienen que seguir y que no pueden quebrantar, justamente para que no se
no se rompa esa relación que se construye, ¿va? Y dice que pues en la adolescencia ya no sirve el antiguo esquema, como comentábamos, de premios y castigos, aplicado libremente, que aunque se nos ha transmitido de generación en generación, no es del todo inadecuado e ineficaz en esta etapa, porque pues ya se comprobó, no funciona mucho. Si yo lo premio y lo castigo por sus actos, pues no va a haber a lo mejor una reflexión profunda, que es lo que queremos nosotros incentivar. También, pues otro punto clave que en este proceso educativo, pues es ayudar a los adolescentes, obviamente, a conocerse y a aceptarse. Aquí es fundamental su apoyo, porque ustedes obviamente, ¿quién conoce mejor a los hijos que el papá? Obviamente un papá presente, ¿no? Y un papá que de verdad se preocupa por el hijo, lo conoce de una manera extraordinaria. Entonces, muchas veces el papá lo conoce, pero el hijo está tan metido en esta etapa y tan desubicado que deja de conocerse y deja de a lo mejor reconocer sus capacidades, se siente menos, empieza un proceso de hasta puede haber ansiedad y depresión en esta etapa. Entonces, imagínense el seguimiento y apoyo que tiene que haber de su parte. Por eso es importante que ustedes como papás ayuden a los hijos a seguirse conociendo, a que sepan cuáles son sus capacidades, porque todos tienen capacidades extraordinarias, y también a que sepan apreciarse y aceptarse como son. Ojo, aquí volvemos a lo mismo, el tema del acné, ¿no? Si mi hijo padece de acné y veo que le está afectando, pues sí hay que enseñarlo a que se acepte y que se quiera, inclusive con eso, pero hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo a que en la medida de lo posible, pues pueda haber un tratamiento que a lo mejor se lo disminuya o se lo quite. Porque también pues no hay que quedarnos en la zona de confort, ¿no? Si vemos que le está afectando a mi hijo. Porque sí, puede ser un tema a lo mejor complicado. Pero, o sea, no debemos hacer que se sienta mal. O sea, de nuestra parte no debe salir. Siempre tenemos que apoyarlo para que a la medida de lo posible se acepte y se ame como verdaderamente es. Y que no le afecte inclusive lo que digan los demás. O que a lo mejor sí le afecta, que lo sepan trabajar a tiempo para que no impacte en su desarrollo a futuro, ¿va? Entonces, pues además también hay que estar siempre disponibles. Esto lo hemos comentado casi desde que inició el curso, para responder con sinceridad a sus preguntas e inquietudes. Esto también es importante. En esta etapa ya va a haber preguntas más incómodas. Ya va a haber situaciones que tenemos que tocar más incómodas a lo mejor para nosotros como papás. Pero recordemos que aquí no debe haber esta parte de los tabús. Se deben hablar las cosas tal y cual son. En la etapa adolescente ya no hay nada que se deba, ¿cómo se dice? Envolver. O sea, ya no. Ya se habla francamente. Van para la etapa adulta, entonces ya podemos hablar de cierta manera, con estos hijos en esta etapa de una manera más apegada a la realidad. Entonces, como papá también debes estar preparado, porque obviamente debes tú ser la persona que le conteste las inquietudes y preguntas que tenga, porque si no lo haces tú, lo va a hacer el amigo, y el amigo lo va a hacer mal, y el amigo lo va a mal informar. Entonces, qué mejor que el hijo se pueda acercar con ustedes, les haga la pregunta que sea o la inquietud que tenga, y ustedes sepan responderle de la mejor manera, ¿sí? Háblese de sexualidad, háblese de temas emocionales, háblese de trabajo, inclusive, por ejemplo, no me voy tan lejos, que un niño necesite ayuda a lo mejor psicológica, y que el niño se abre y que te diga, oye, papá, ¿sabes qué? Me siento así, asá, o sea, ya no estoy rindiendo igual, necesito, no sé, despejarme. Que sepan ustedes también intervenir también de manera profesional si es necesario. Que ustedes como papás tengan esta información y sepan que a lo mejor ese niño en ese momento necesita terapia, necesita un seguimiento profesional. Por eso es bueno que estén justamente capacitándose y preparándose. Obviamente agradecemos a todos los que están tomando el curso, porque significa que tienen ese interés, ¿no? Ese interés en mejorar sus habilidades como padres. Y bueno, es eso. Sí, o sea, al hijo tenemos que saberle contestar todas sus dudas, todas sus preguntas. Y si no se puede en ese momento,
investigar lo más que se pueda de la mejor manera para darle una respuesta oportuna. El papá debe ser siempre el primero en contestarle al hijo todo lo que tenga o todas las dudas que tenga. Entonces, por eso hay que trabajar en eso, ¿va? Porque volvemos a lo mismo. Si ustedes no lo hacen, lo van a hacer otras personas y no lo van a hacer bien. Y obviamente esto viene de un trabajo de comunicación para que el hijo se pueda abrir de tal manera con ustedes. Obviamente ustedes también tienen que dejarle claro al hijo que que son personas, o ustedes como papás, pues el hijo puede contar con ustedes siempre. O sea, dejárselo claro, decírselos casi, casi textualmente de que, hijo, acuérdate que siempre que tengas una pregunta, una duda, algo que te esté preocupando, puedes acercarte a mí, decirme lo que sea que te esté preocupando, independientemente de lo grave o de lo no tan grave que sea, pero siempre va a haber una respuesta de mi parte. Entonces, aquí sí hay que puntualizar esa parte, hay que comentárselos, porque si no se, a lo mejor no se tiene esta buena comunicación, pero se quiere empezar, pues hay que empezar a decirle al hijo que ustedes son su red de apoyo y que en ustedes siempre siempre el hijo puede encontrar esa respuesta que necesita. Y qué mejor que ustedes para que se la dé, independientemente del tema que sea, que tengan la confianza de decirles, que no va a haber mejor consejero que ustedes. Va a dejar claro que obviamente pues no van a juzgar, no van a condenar y siempre van a estar en pro a apoyar la situación que tenga el hijo, ¿va? Y también pues dice aquí que obviamente se tiene que tomar permitirles tomar decisiones. En esta etapa volvemos a lo mismo. Como ya son más independientes, pues ya hay que dejarlos también que ciertas decisiones en cuanto a su desarrollo les empiecen a tomar. Decisiones sencillas, vaya. Y también permitirles pues dar sus opiniones. Ya pueden dar como de repente opiniones en cosas que vean de la casa, del hogar, y a lo mejor tomárselas como más en serio. Volvemos a lo mismo. Queremos que el hijo se sienta en su lugar seguro y se sienta importante, que se sienta valorado y que se sienta escuchado. Por eso aquí sí hay que escuchar la opinión que tiene el hijo acerca de cualquier tema que se esté tratando y obviamente tomar su opinión en cuenta, nunca burlarse de ellos y animarles a que no se desalienten con los pequeños fracasos, a que aprendan a sobrellevar los problemas, a no hacerlos sentir culpables, incapaces o inútiles, que esto ya lo hemos trabajado y ya lo hemos platicado, es sumamente importante en esta etapa. Y también, pues a pesar de la adolescencia, hacerles sentir que son personas importantes, pidiendo su opinión, como se comentaba, y pues auxiliarlos más que nada en la búsqueda de sí mismos. Recordemos que están en un proceso de descubrimiento, entonces hay que ser su mano derecha en este proceso para que lo logren de la mejor manera y más positiva y pues no les afecte tanto este proceso, porque es una realidad que sí es una etapa compleja, pero se hace más compleja cuando no hay un seguimiento por parte de los padres y cuando no hay un apoyo emocional. Entonces, si hay este apoyo, si hay este diálogo, si hay esta comunicación, si hay este amor de parte de ustedes hacia ellos, pues a lo mejor pueden ayudar a que esta etapa compleja se lleve de una manera más sana y y mejor para lograr ahora sí que cuando den el paso a la adultez, pues sea un adulto sano, un adulto trabajado, volvemos a, vaya la palabra, un adulto que que trabajó en sí mismo y que no generó estos traumas tan importantes que se pueden generar tanto en la infancia como en la adolescencia. Cuando un trauma se da desde la infancia, en la adolescencia pega muchísimo más. Y en la adultez, pues ya se queda si no se logra trabajar. Cuando se da un trauma en la adolescencia, llegan a la adultez con ese trauma si no se sabe trabajar. Por eso es importante sí considerar estas etapas iniciales de la infancia y ahorita en la que estamos de la adolescencia como las etapas o sea, definitivas para el desarrollo de una persona. Aquí te marca todo y aquí descubres quién vas a ser para toda la vida, casi, casi. Sí, o sea, se siguen trabajando cosas en la adultez, pero aquí ya desarrollaste personalidad, ya desarrollaste gusto, ya desarrollaste casi todo. Entonces, imagínense pues la importancia que debe darse en esta etapa. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario,
algo que quieran comentar, algo que quieran preguntar. Isabel, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón en lo que comentas. Yo sé que no es fácil porque para desarrollar emociones, primero tenemos que tener desarrolladas bien las de nosotras, ¿no? Y a veces es complicado, pero creo que a mí lo que creo que me ha ayudado mucho con mi hijo es que también a veces yo le externo y le hago sentir cómo me siento y cómo me hacen sentir ciertas situaciones cuando él tiene ciertas conductas. Y eso de verdad que me ha ayudado mucho porque creo que las cosas más difíciles como mamá que me ha pasado, incluso creo que como adulto o como padre, es que tu hijo te haga ver que estás mal en algo. O sea, es muy duro. O sea, ¿sabes qué, mamá? Es que no me gusta esto, que hagas esto, y es muy duro escuchar lo que tu hijo te lo diga. Sin embargo, esas pláticas incómodas son importantes también porque eso creo que es lo que ayuda mucho a que la relación con el adolescente, o en ese caso con mi hijo, se mantenga muy estrecho, muy, muy, muy estrecho y la verdad es que se siente muy bonito. De hecho, hoy durante el día apenas estoy regresando de la ruta. Fue muy bonito porque, por ejemplo, él se mantiene mucho en comunicación y ya me está mandando esto y ya me está mandando el otro. Y él sabe que tiene la confianza y sabe que aunque mi trabajo es importante y me gusta, o sea, él está presente en el día y sabe que me lo puede decir y sabe que no me va a molestar, pero tenemos de vez en cuando esas pláticas incómodas, ¿no? Y lo que tú dices, el hecho de decirle, o sea, no asumir que lo sabe que los queremos porque lo cuidamos, lo mantenemos, le damos lo que necesita, o sea, sí, eso está bien, pero decírselo es importante porque yo también ya he escuchado eso. La única forma de desarrollar este, personas sanas o adultos sanos es que desde la niñez y sobre todo la adolescencia, o sea, también vivan una adolescencia sana. Y una forma de hacerlo, fomentarlo, es diciéndole eso, no solamente lo que no nos gusta, sino también lo que nos gusta que hacen, pero porque es bueno y porque pues eso también yo creo que les crece mucho el autoestima y entonces ya no van a buscar ser comprendidos allá afuera, sino que van a venir y todo te lo van a querer contar a ti y todo te lo van a querer decir a ti. Pues sin embargo, sí te puedo decir que no es fácil, pero cuando trabajamos todos los días con eso, la verdad es que sí se siente muy bonito que te hable y te quiera decir y que te haga broma y todo eso, y que te prefiera a ti como papá y mamá contarte primero las cosas que a un extraño, o sea, porque sabe que tú lo vas a orientar y que es como decirle sobre todo que la casa, el hogar, es el lugar seguro donde él puede decir, hacer, gritar, o sea, mover, porque de esa manera jamás va a tener la necesidad de irlo a hacer a otro lado o con otras personas. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Muchas gracias, Isabel, por tu comentario. Y es cierto, como obviamente como papás también hay que hacerle sentir lo que sentimos, qué nos está afectando de su parte. Y como decía Isabel también, destacar lo que están haciendo bien, lo que nos gusta que hagan. Porque a una persona que le dicen algo que está haciendo bien y a todos, ¿eh? Por ejemplo, a ustedes en el trabajo, si un día llegan y les dicen su jefe, ¿no? Oye, estás haciendo un excelente trabajo, felicidades, ¿a poco no sienten bonito? O sea, uno está como pavo real y ya se siente el mejor trabajador de la vida, ¿no? Es lo mismo con los hijos. Si a un hijo le decimos lo que está haciendo bien, se va a sentir un muy buen hijo. Entonces va a sentir que su papel como hijo lo está desarrollando también bien, entonces le va a pegar obviamente en ese ego y va a hacer que se sienta muy bien. Entonces sí, es lo que comentó Isabel también, es una forma bonita de generar este diálogo y esta comunicación asertiva y de seguirla trabajando. Y si nos vamos también, pues ya lo habíamos comentado y
la familia pues somos la escuela de los ideales, ¿no? Nosotros como familia debemos desarrollar de una manera de una mejor manera los ideales de nuestros hijos. ¿Cómo? Pues en primera instancia orientándolos, como comentaba Isabel, que el hijo sepa que no hay mejor persona para orientarlos que ustedes como papás, en cualquier situación, sea situación académica, sea situación, por ejemplo, los que vayan a pasar por la etapa de que su hijo ya va a la universidad, que sepan orientarlos para escoger una carrera que verdaderamente les guste, que sepan apoyarlos ya cuando el hijo tenga esa carrera y si es lo que verdaderamente les gusta, que sientan todo el apoyo de su parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya si se da cuenta que dentro de la carrera pues no era lo que le gustaba, bueno, puede cambiar de carrera. O sea, que eso no les preocupe a ustedes. El hijo debe estar en donde se sienta bien. El hijo debe elegir la carrera que lo haga sentirse bien. Yo creo que todas las personas estudiamos las carreras que queremos porque son carreras que nos llaman la atención y muchas veces nos gustan. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié pedagogía, yo no quería estudiar pedagogía, yo llegué a la pedagogía por un, yo que, fíjense, yo me iba a ir a diseño de modas y de diseño de modas terminé acá en la pedagogía. ¿Por qué? Porque entré a trabajar cuando no quedé en la universidad, entré a trabajar en un kinder, me di cuenta que tenía vocación, que me encantaba, que además se me facilitaba, me ayudó mucho mi directora y mis papás, y ahí fue cuando dije, bueno, a lo mejor sí es cierto, ¿no? O sea, me orientaron de tal manera que dije, bueno, a lo mejor sí es lo mío. Vi el plan de estudios de la carrera, me encantó la carrera y dije, sí era lo mío. Sí era lo mío y a lo mejor yo estaba por otro lado el querer estudiar diseño de modas, ¿no? Y a muchos seguramente les ha pasado. Muchos descubren que sí les gustaba verdaderamente, muchos a lo mejor no, y ese no descubrirlo los frustra. Y son personas que crecen frustradas. En el trabajo, hacen el trabajo por obligación, no van al trabajo por gusto. Y eso está feo porque uno debe ir al trabajo, como dice el dicho, no, uno va al trabajo y ni siquiera es trabajo cuando te gusta. O sea, no se siente como trabajo cuando es algo que te gusta. Así debe ser todo, o sea, así deben sentirse todas las personas. Entonces, hay que orientar a los hijos para que no crezcan como adultos frustrados en la etapa en la que ya tengan que trabajar y desarrollarse ahora sí que para la vida y para la familia si van a tener, etcétera. Lo primordial es orientar. Isabel, ¿querías decir otra cosa o dejaste la manita levantada? Se me fue. Ay, espera, creo que tienes el micro apagado. Ay, perdón. Sí, es que hay Ah, algo también de lo que acabas de comentar. A veces asumimos que porque no tenemos una carrera o porque no, o porque ya como papá no puedo estudiar más o aprender más o no tengo el tiempo para leer, a veces pensamos que no le podemos dar algo más a nuestros hijos. Y eso te lo comento también porque también es importante que nosotros como papás valoremos el esfuerzo que hacemos para nosotros mismos, porque al final eso tiene como consecuencia el beneficio también para nuestros hijos, ¿no? Y te lo comento porque ahorita que dices eso, por ejemplo, mi mamá pues viene de una época en donde pues la mujer no opinaba y pues la mentalidad era que pues era para que te casaras y tener hijos, ¿no? Entonces mi mamá me platica que en su momento le dijo a mi tío el mayor, este, con quien terminó viviendo por cuestiones de que mi abuela murió, le dijo, oye, es que yo quiero estudiar y que la respuesta de mi tío fue, no, ¿y para qué? Si es que eso va a ser un dinero perdido porque tú te vas a casar y vas a tener hijos. Esa era lo máximo que les decían que podían aspirar, pero ahí entiendo que de ahí saqué el alma rebelde, porque sí, sí, porque, por ejemplo, mi mamá se quedó en ese momento con la respuesta porque pues en un tiempo donde no podías refutar lo que te decían o alegarlo, ¿no? Y con el tiempo conoce a mi papá que para su época, dice a mi mamá que lo señalaban mucho porque le decían que no era suficiente hombre porque dejaba trabajar a su esposa antes de que tuvieran hijos.
Y le decía, no, es que, o sea, ella puede trabajar, o sea, a mí eso no me acompleja o no me molesta. Cuando muere mi papá, mi mamá, a pesar de que lo vio como un reto, como siempre le gustó trabajar y ser independiente, ella nunca lo vio como algo malo, ni se puso en la mentalidad de, ay, ¿qué voy a hacer? Y necesito ayuda u otro esposo o algo así. Entonces, cuando nos toca elegir carrera, le dice, ella tenía en la mente que como yo soy muy buena para los números, pues mi mamá pensaba que yo iba a ser contador público o economista o algo así, ¿no? Y hoy lo recuerda y dice que qué bueno que no le hice caso, porque le decía a mi hermana, no, pues yo quiero que tú estudies derecho, y a mi hermana le gusta y es abogada. Entonces, cuando yo Ajá, elijo carrera, me dice, no, es que este, ¿vas a estudiar economía o contaduría o derecho? Le dije, ninguna de las tres. Yo quiero estudiar ciencias de la educación y me decía, no, es que la gente, los que estudian esa carrera se mueren de hambre. Y me acuerdo que le dije, no, yo te voy a demostrar que no me voy a morir de hambre porque la carrera no te hace, o sea, es que realmente quieres hacer algo, no importa qué carrera sea. El hecho es que ella me dijo, no estoy de acuerdo que estudies eso, no te visualizo, o sea, mi mamá no me ajá, veía ejerciendo algo así. Sin embargo, ella respetó mi decisión. O sea, ella respetó mi decisión, o sea, aún con sus carencias, aún cuando quizá nunca fue un taller como el que ahorita tenemos nosotros la oportunidad de estar, o sea, alguien que no fue, que no le permitieron ir más allá de la secundaria, que le educaron ajá, para lavar, planchar, cocinar, costurar, o sea, ese era todo lo que aspiraban. Tampoco, a pesar de que ella quería, nunca se entró en querer que tuviéramos una vida como ella hubiera querido. O sea, más bien ajá. siempre nos dice, sabes que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si tú quieres, y me apoyó hasta el final, y ella me lo ha dicho, que, o sea, dice, yo me siento muy orgullosa de que no me hayas hecho caso, me dice, porque yo te veo muy feliz en tu trabajo y en lo que haces, y al final le dije, no, pues yo te tengo que agradecer que hayas respetado mi decisión, porque eso al final hoy me hace que mi hijo me pueda ver feliz haciendo algo que quiero. Porque él Claro, ya está en ese camino de que ya va a tercer semestre, ahí va. el tronco común ahora, digo, bueno, cuando yo estudié, ¿verdad? Hace como 22 años. El tronco común antes era en quinto y sexto semestre y el sistema colegio de bachilleres actualmente ya es en tercer semestre. Entonces, ahorita los preparan 2 años antes para que elijan un poco mayor a conciencia qué carrera quieren estudiar. Sin embargo, no deja de ser importante lo que tú acabas de mencionar. O sea, que nosotros también los ayudemos con las herramientas que tengamos. O sea, no nos pongamos a ver si son pocas o muchas, pero sí orientarlos y pues buscar apoyo de personas profesionales como ustedes que también nos pueden orientar, ¿no? A saber cómo le digo, cómo Mm. le hago, cómo le platico. Entonces, la verdad que es súper valioso lo que estás comentando también en este momento. Muchas gracias, Isabel. Y sí, pasa mucho. O sea, esto de orientar a los hijos, volvemos a lo mismo, hay que romper esquemas. La educación de ahorita no es la misma educación que antes. De hecho, hay mucho que hablar, ¿no? Sobre la educación de ahorita, pero qué mejor que el papá. El papá es el que educa, volvemos a lo mismo. No hay educación sin el papá. Entonces, aquí cuando hablamos de orientarlos, volvemos a lo mismo, es respetar lo que ellos quieran y decidan hacer. Obviamente, estar ahí para apoyarlos. Si se tropiezan y no era bueno, o sea, habrá tiempo que hagan otra cosa, que descubran, pero estar ahí apoyándolos. Que viene en el punto número 2, que dice no allanarles totalmente el camino a los hijos. O sea, no les vamos a resolver todo el camino siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que ser adultos independientes. ¿Qué pasa cuando a una persona desde que está chiquita le empiezan a controlar los papás la sobreprotección? Y no te muevas, y no te ensucies, y no vayas al lodo, y no juegues ahí, y no metas tus manos ahí, y crece el adolescente, está en la etapa adolescente y no vayas ahí, no, hijo, esto no me gusta, no, fíjate que esto no me parece, no, mi amor, mejor quédate aquí, no, es que yo te quiero cuidar. Llega la etapa adulta, se casa, no, hijo, es que ya no te cocina bien, no, mi amor, vente, mejor yo aquí te hago unas enchiladitas. No, mi amor, mira,
no pasa nada, si no limpia bien la casa, pues yo te ayudo, hijo. O sea, entonces imagínense, crece como un adulto inútil. Estás haciendo inútil a tu hijo, inconscientemente o conscientemente, ¿verdad? Entonces, no hay que allanarles totalmente el camino a los hijos, hay que dejar que se equivoquen, hay que dejar que se tropiecen, hay que dejar que vivan poco a poco su vida. Obviamente, sí hay que quitarles las situaciones que los pongan en riesgo de salud, en riesgo de algún accidente, en riesgo de cualquier cosa, pero hay que dejar que pasen estos procesos solos. Si la carrera que eligieron al siguiente semestre se quieren salir y ustedes ya lo presentían y de alguna manera pues le dieron el apoyo y no hubo manera de que lograran que no se metiera, bueno, pues que se tropiece, que descubra que eso no quería hacer y que ya con su apoyo ahora sí encontrar cuál era su vocación. Sí, pero que siempre tenga ese apoyo de su parte y obviamente no buscarles resolverles todo. Los hijos tienen que hacerse independientes y qué mejor que en la etapa adolescente para que comiencen ese proceso para la etapa adulta. Inclusive desde la infancia, ¿eh? Desde la infancia lo vimos en los estilos, en los tipos de autoridad. Poco a poco hay que hacerlos más independientes y conscientes de sus actos. Y que cada acción trae una reacción, entonces que el hijo desde siempre sepa que va a haber veces que se va a tropezar, porque así es la vida. Y que aunque se caiga, tiene que levantarse, no hay de otra, ¿va? También, vámonos a, ya me voy a ir un poquito más rápido por cuestión del tiempo, pero vamos a seguir en cuándo alarmarse. Situaciones de alerta de los hijos adolescentes. Y aquí va, por ejemplo, el primero es cuando el silencio va acompañado o manifestado de agresividad. Cuando, además de que casi no hablan, de que ya se encierran en su cuarto, están manifestando mucha agresividad, es un foco rojo, algo anda mal. Y hay que averiguar qué es, ¿sí? Con el diálogo, con poco a poco acercarnos, investigar inclusive hasta en su escuela si algo está pasando, en todas estas, en todo su círculo para encontrar qué lo tiene así, qué lo hizo así. También cuando la mala relación con los padres, obviamente, exija buscar otras causas que la simple adolescencia. O sea, que muchas veces se diga, "Ah, es que está en la etapa adolescente, así es de difícil". Pero si ya se tenía una mala relación con los padres desde antes, desde la infancia, pues no es solo la adolescencia. O sea, también ahí hay una fractura que hay que sanar, ¿va? También cuando existan fundadas sospechas de que el hijo no anda en buenos pasos, malas amistades, algún vicio, cuestión hasta de drogas, etcétera, también hay que prestarle muchísima atención a eso, ¿va? Porque eso es muy, muy peligroso. Y también, pues, cuando haya bajas en el rendimiento escolar. Cada que una persona tiene bajas en su rendimiento escolar, algo está afectando, algo. O sea, eso es un hecho. Si alguien baja de calificaciones es porque algo trae en la mente. Puede ser hasta, volvemos a lo mismo, vagancia, distracción por hasta por música, por etcétera, pero hay que descubrir qué lo tiene así y tratar de que se compense esa parte y que mejore esa parte, ¿va? También, si nos vamos al siguiente punto, pues hay que enseñarlos a seguir guardando los límites. Y aquí, por ejemplo, vamos al principal, que es el uso de aparatos electrónicos, ¿no? Que sepan que sí está bien que los usen. Es un aparato electrónico, yo creo que en un adolescente pues toma mayor importancia porque ya empiezan las redes sociales, que también, ojo ahí, hay que siempre, aunque sean adolescentes, estar al pendiente de lo que mis hijos, de lo que los hijos suben, ven, etcétera. Pero bueno, ya está esta parte de las redes, entonces los aparatos electrónicos cobran mayor importancia también, sobre todo porque muchas veces los usan para escuchar música con audífonos y olvidarse de todo, ¿no? Si uno como adulto lo hace, pues los adolescentes obviamente tienen esa necesidad un poco más arraigada, pero tenemos que darles a entender que hay horarios y espacios para el uso de aparatos electrónicos. Por ejemplo, que en horarios de convivencia familiar no se usa. En hora, por ejemplo, de compartir la comida no se usa. Y debemos ser el ejemplo. Yo no voy a ponerme a usar mi celular porque tengo una junta de trabajo y tengo que estar contestando en la hora de comida que debo respetar para la convivencia
porque si no al rato, como le digo a mi hijo, es que tú no lo uses. Yo porque estoy trabajando, hijo, pero tú no lo uses. O sea, no tiene lógica. Debemos poner el ejemplo, ¿va? También, pues el adolescente debe ayudar en tareas del hogar y aplica también si tiene hermanos más chiquitos, pues en el cuidado de repente de sus padres y hermanos, pero no es, o sea, no debe ser en su totalidad. Un hijo jamás debe hacerse cargo por completo de un hermano. Nunca. Porque a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, dejan a los hermanitos solos en casa, al hermano mayor con el hermanito, pasa algo y regañan al hermano mayor, ¿no? O sea, a lo mejor el hermanito, pónganle que se quemó, estaban en la comida y se quemó. Y regañan de tal manera al hermano grande como de, es que te dije, es que tú eres el que tiene que cuidarlo. A ver, no, el que tiene que cuidarlo eres tú como papá. O sea, no le estés aventando una responsabilidad al hijo que no tiene. El hijo es tu hijo, como el otro más chiquito también es tu hijo. Los dos debes ver tú por ellos. O sea, el hermano mayor sí puede cuidar al hermano chiquito cuando sea una emergencia, pero no debe suplir al cuidado del papá. Tengo una amiga que se hizo cargo toda su vida de sus hermanas, a tal grado de que las hermanas ahorita que están más grandes le hacen más caso a mi amiga que a su mamá. Imagínense qué feo de ser eso. Y también ha de ser una carga muy grande para la hija, para el hijo que tiene esa responsabilidad, porque lo hacen madurar antes de tiempo. Y eso tampoco está muy padre. O sea, generalmente no sé si han visto este patrón de los niños que tienen a cargo el cuidado de sus hermanos, son niños que no vivieron una infancia completa. Tú los ves y son mini señorcitos. Y esto no falla. Platicas con uno y tiene ideas ya de señor, o sea, ya de una persona adulta, y eso no debe pasar. Cada niño debe vivir su infancia y su adolescencia como lo que es. Una etapa de crecimiento y una etapa de desarrollo y una etapa de descubrimiento. Entonces, no le pongan estas responsabilidades a los hijos, ¿va? También, pues hay que dejar que se expresen y manifiesten lo que sienten. Y como papás, pues es necesario, volvemos a lo mismo, no juzgar y no condenar que, por ejemplo, quieran ayudar a otros y a la propia familia de repente no, ¿no? Pasa mucho con el que ven que el hijo no hace qué hacer en la casa, pero va a casa de un amiguito y ya se propone para lavar los trastes, ¿no? Es normal. O sea, volvemos a lo mismo. Con el círculo social, como seres sociales, queremos quedar bien a manera social, no debe condenarse, pero a lo mejor sí debe platicarse, ¿no? Hay que considerar que en esta etapa pues buscan la aceptación social y pues lo mejor es platicar de forma asertiva y poco a poco pues generar esta reflexión, ¿no? Como de hijo, yo sé que tú quieres ayudar allá, pero también ayúdame pues en las tareas del hogar. Y bueno, vámonos también ahora a las drogas y sus peligros. Nada más, denme un momentito, tengo que conectar rapidísimo la compu. Espérenme unos segunditos, por favor. Listo, perdón. Ahora sí, vámonos a lo último del tema, que pues es las drogas y sus peligros. Aquí pues no hay mucho pues que profundizar, ¿no? Ya es un tema que se conoce, se sabe que es un tema de riesgo y pues la drogadicción de entrada pues afecta por igual a hombres y mujeres, ¿no? Se ven la misma cantidad, no importa si seas adulto, no importa si seas adolescente. Claro que en la adolescencia pues hay más riesgo de caer en esta parte, justamente por el proceso y la carga que tiene el adolescente. Este proceso de descubrimiento lo puede llevar a cometer muchos errores que si no se trabajan a tiempo pueden llevarte a la adicción. No sé si han escuchado
la edad tan famosa de los 27, ¿no? Que a los 27 un montón de gente ha muerto por sobredosis en el mundo de la fama. Pero si se fijan, pues eran personas que ya lo cargaban desde antes, desde prácticamente que eran adolescentes, y que lo sufrieron, no lo supieron trabajar de la mejor manera, siguieron, hasta que pues lamentablemente perdieron la vida. Que no se debe tomar a la ligera este tema de las drogas, aunque está como muy generalizado, pues sigue siendo un tema de sumamente pues de mucho riesgo, y que de verdad yo creo que nadie quiere pasar en su casa ni en cualquier lugar, ¿no? Y pues afecta a personas de cualquier edad, nivel de educación y nivel social, o sea, tanto ricos como pobres pueden caer en la drogadicción. Y pues son muchos los factores que conducen a este tema de la drogadicción, ¿no? Pero principalmente cuando un adolescente cae en temas de drogas o de alcohol o de cigarro, que también pues son drogas pero aceptadas por la sociedad, es por curiosidad, o sea, el hecho de que, pues a ver qué pasa si lo pruebo. O sea, a ver, vamos viendo, ¿no? Por presión social, que por entrar en un círculo, o sea, están insistiendo de que es que hazlo y no, se siente chidísimo y mira y shalala, shalala. Eso es muy grave también porque nosotros tenemos que hacer a nuestros hijos que sepan decir no. Para ello, que sepan, obviamente, qué amistades convienen y cuáles no. Y que cuando no quieran, por más presión social que haya, se vayan. Que no es el lugar para ellos. O sea, que ninguna persona que te obligue a hacer algo que no quieras no es saludable para ti, inclusive familia, porque ha tocado casos que se van con el primo está metido en drogas, y como ven al primo a lo mejor como un ejemplo, pues lo tienen que hacer caso, o sea, le hacen caso aunque no quieran, no, o sea, incluye familia, incluye amigos, incluye cualquier persona. Si tú no quieres hacer algo, y enseñarle a tu hijo que si no quiere hacer algo, no lo haga. Por eso es importante también que ustedes, primero que ustedes también sean de las personas que saben decir no, ¿no? Para que puedan trabajarlo en el hijo. Pero que sí se trabaje mucho con el hijo esta parte de la plática de que, hijo, no, nunca hagas algo que no quieras, porque no te va a llevar a nada bueno, ¿va? Entonces también lo hacen muchas veces por la rebeldía a las normas, están en la etapa rebelde y se les hace fácil que por la rebeldía hagan esto de tomar drogas. Eso también es muy común. Se tiene que trabajar, obviamente. Cuando tenemos un hijo rebelde, pues es porque algo está fallando también en nosotros. No hay que cerrarnos a eso. Como lo dijo Isabel hace ratito. O sea, cuando un hijo tiene problemas, hay que ver en qué estamos fallando nosotros como papás. Porque siempre detrás de un hijo que no está bien, hay una relación que no está bien. ¿Sí? Porque cuando una relación está bien y es sana, obviamente le ayudas al hijo, entonces el hijo logra pasar cualquier situación que se le presente de una manera sana. Cuando un hijo está hundido, cuando un hijo ya tiene vicios, cuando un hijo está pasando un problema grave y lo está llevando a cometer error tras error tras error, hay un foco rojo, no del hijo, de ustedes como papás. Por eso es importante, como decía Isabel, que aunque nos duela que de repente nos digan que estamos haciendo las cosas mal, que estemos muy abiertos a cambiarlas y a modificarlas. Porque si ya no lo está diciendo es porque le está afectando. O sea, no creo que ningún hijo diga, ay papi, pues no me gusta esto de tipo por no más, porque no me gusta. ¿No? O sea, no hay un trasfondo. A lo mejor al hijo le esté afectando a esa actitud que está viendo de tu parte. Entonces hay que también ponerle las ganas para salir adelante y mejorarla, ¿no? Y por último, pues también lo hacen por buscar algún remedio o escape parcial a los problemas, que no es lo ideal, pero para ellos es un escape. Entonces entran a este mundo de las drogas porque por un ratito logran olvidarse de a lo mejor toda esa carga que traen. Y muchas veces ni siquiera son problemas a lo mejor tan graves. Muchas veces a lo mejor en cuestión de calificaciones, ¿no? Ay, que ya bajé de calificaciones, mi papá me va a regañar. A ver, prueba esto, ¿no? Esto te va a ayudar para que ahorita te olvides de eso. Y empiezan a generar adicción gracias a eso, a que saben que con esas cosas pueden olvidarse de sus problemas. Malamente,
porque ni siquiera no le están dando solución, o sea, nada más están dando un escape parcial que le va a durar, que les gusta unas horas, unos minutos y va a regresar a lo mismo, entonces se crea esta adicción y al rato va a ser muy difícil ayudar a los hijos ya cuando hay una adicción de por medio. Que se puede, sí, pero lo ideal es más bien evitarla, ¿no? Y aquí pues situaciones de alerta en las que podemos trabajar en cuestión de más o menos poder saber si nuestro hijo anda en algo. Es una que empiezan a tener tendencia a ser más solitarios de lo normal a su edad. Se empiezan como a apartar, empiezas a ver a lo mejor situaciones en las que ya no convive como convivía antes. También pues empiezan a tener falta de interés por actividades que antes les gustaban. Y no me refiero a actividades de niños, actividades que en su misma adolescencia les gustaban y de repente ya no. Esto puede ser un factor de riesgo, sí, pero también puede ser parte normal de la adolescencia, por eso es muy importante conocer a los hijos, para saber si ese cambio del interés de la actividad es porque a lo mejor encontró otra que le está gustando más, pero saber cuál es esa actividad o hay un factor de riesgo que me está indicando que algo anda muy mal en mi hijo. También, pues empiezan a tener esta dificultad para ser responsables, porque una persona que está en las adicciones, pues sabemos que muchas veces pues no tienen esta responsabilidad, ¿no? Si no la están teniendo con ellos mismos y en su propio cuerpo y en su propia salud, imagínense, pues no van a rendir en ningún otro lugar. También tienen cambios constantes de ánimo, enojo y violencia, más que lo hormonal, o sea, aquí son como muy radicales. Una persona que ya está en la adicción, cuando necesita a lo mejor droga, pues sabemos que cambia de ánimo muy radicalmente y se ponen muy agresivos y muchas veces hasta violentos. Entonces, eso puede ser una situación de hecho no puede, es una situación de alerta, independientemente de que sea alguna adicción o no, una persona violenta es situación de alerta siempre. También, pues tienen disminución en el rendimiento escolar por claras razones. También descuidan mucho su aseo personal. Esto también es una situación alarmante. Tienen cambio de amistades radicales. A lo mejor tenían una amistad no sé, que a lo mejor se frecuentaban desde que estaba más chiquito y de repente la dejan y ya vemos que están con amistades que no nos laten. Ese es un factor de riesgo. Hay que conocer qué amistades tienen nuestros hijos y pues hay mentiras constantes, ¿no? Ustedes como papá pues deben saber cuando todas las personas tenemos como ciertas mañitas, cuando de repente hacemos alguna mentirilla, pues ustedes como papás yo creo que conocen tanto a los hijos que de repente saben, ¿no? Cuando les están mintiendo, porque tienen esa habilidad. El sexto sentido de padres nunca falla. Entonces, cuando ya empiezan a ustedes a detectar estas mentiras constantes, pues también hay que ver por qué. O sea, ¿qué está pasando para que mi hijo me esté mintiendo? Algo hay detrás de, puede ser algo, a lo mejor sí algo muy grave o puede ser a lo mejor alguna situación que no está sabiendo controlar, pero se puede resolver de la mejor manera, etcétera, etcétera. Pero hablando en drogas, pues sí, cuando hay mentiras constantes, pues hay que siempre indagar el por qué me está mintiendo, ¿va? Bueno, me voy a ir también rápido con esto. El cómo prevenirlo, pues es platicando con ellos, compartir con ellos obviamente momentos como la hora de la comida, estar compartiendo con ellos momentos de convivencia, pero convivencia asertiva, o sea, que verdaderamente estén conviviendo, no solamente porque estén ahí significa que ya conviven, no, o sea, tienen que estar ahí verdaderamente generando diálogo, diálogo eficaz, diálogo asertivo, para conocer qué es lo que le está preocupando al hijo. También pues orientarlos y apoyarlos en sus trabajos, procurar evitar el exceso en el uso de la televisión, celulares, etcétera. Expresar el cariño que sienten por ellos y darles seguridad. Es importante decirles te amo, estoy contigo, te apoyo, independientemente de lo que te pase, lo vamos a resolver juntos, estoy contigo, no tengas miedo, puedes confiar en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Palabras de apoyo. Esto yo creo que es de lo más importante para prevenir alguna adicción o que entren al mundo de las drogas. Compartir con ellos pues tiempo, enseñarlos a tomar decisiones, por ejemplo, a decir no, enseñar qué está bien y qué está mal, qué deben permitir y qué no deben permitir por ninguna situación.
También respetarlos y hacerles saber que son importantes y apreciados. Poner reglas claras y vigilar que éstas se estén cumpliendo. Independientemente de las reglas que ellos generen, ustedes deben tener reglas y hacer que se cumplan, ¿va? Educar con autoridad, ya decíamos, sin autoritarismos y siendo racionales y flexibles. También escucharlos y darles buen ejemplo. Ustedes deben ser primero el mejor ejemplo para los hijos. Si no hay buen ejemplo en ustedes, el hijo no les va a tomar lo que tengan que decirles, la verdad. Es una realidad. Si no hay un trabajo en ustedes, el hijo no lo va a tomar, entonces se va a ir a fracturar todo. Obviamente, cuando se descubre que nuestro hijo está consumiendo drogas, pues hay que dejar a un lado las acusaciones y reproches. O sea, ya no hay nada de que por qué lo hiciste, qué te... No, o sea, ya hay que buscar que salga de ahí, que salga de eso. Ya es lo importante. Nuestra prioridad ya es ayudarlo a que deje las drogas. Si ya tenemos la situación, ya no hay nada más que hacer. Hay que ayudar a que lo deje. O sea, ya no ponernos no gastar este tiempo en investigar. A lo mejor sí es importante saber el qué lo llevó, pero ya lo más importante es ayudarlo a que salga. ¿Y cómo? Con amor. También, pues, enfrentar el problema decididamente y sin negarlo, o sea, no negar que si nuestro hijo tiene una situación de drogas, no decir como de, no, es que yo no puedo creer, o sea, es que como, yo que siempre le di todo y que no sé qué, ¿por qué me paga así? No, es que no, o sea, no creo, o sea, no, ya, afrontalo, o sea, la realidad está, ya no o sea, no entres en esta negación. Si ya tienes el problema encima, resuélvelo. También controlar los sentimientos de enojo y de culpa, que pues en ese momento no resuelven nada. Hablamos ya cuando se detecta que hay un acercamiento con drogas de nuestros hijos y pues no agredirlos obviamente con hechos ni con palabras. Y si es estudiante, pues buscar el apoyo a lo mejor de profesores, ¿no? Para saber que no se esté llevando a cabo en la escuela, etcétera, etcétera. Seguimiento profesional, obviamente. Y puedes hacerles saber que no están solos, esto es muy importante, que la gente a su alrededor los ama y los ayudará a salir del problema. Y si hay resistencia, pues hay que prepararse a lo mejor sí para la violencia de parte del hijo, pero siempre debe caber esa parte de tolerancia de nuestra parte y de ayuda, de querer sacarlos adelante de ese problema. También, por último, pues buscar orientación, consejo y ayuda profesional para un tratamiento integral. Es una realidad que de ustedes, o sea, ustedes solos no van a poder resolver el problema cuando ya hay una adicción. Ya necesita intervenir un profesional que los oriente y que los ayude de la mejor manera. Sí, entonces también no dejar esto a la ligera. Digo, ojalá nadie de los de aquí tengan este problema futuro ni lo presenten nunca, pero pues sí, pues ya son algunos tips que se les pueden dar en esta situación. Y ya por último, para terminar la clase del día de hoy, pues les comento lo siguiente, una familia educada y comprometida, pues es la mejor defensa contra las drogas y el alcohol. Y siento que esta frase lo dice lo dice todo, ¿no? O sea, si tu familia o tú como papá estás educado y estás comprometido con tu labor como padre, pues esa es la mejor defensa contra las drogas y el alcohol, porque pues tu propia preocupación, tu propia educación y tu propio instinto de estar tan comprometido con los hijos te va a llevar a no descuidarlos. O sea, eso engloba todo. Entonces siento que esto ya no hay que profundizarlo más porque esta frase lo engloba todo. Y una realidad es que la adolescencia en esta etapa se da el silencio reflexivo. Muchos de nosotros seguramente lo vivimos y lo seguimos manejando porque el silencio reflexivo, pues nos da la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos y la capacidad de desarrollar la contemplación y la meditación, que de repente lo necesitamos. Conecta contigo mismo. O sea, está bien que hables con otras personas, está bien que te expreses con amigos, pero necesitas conectar contigo también. Necesitas momentos para ti, para generar tu propia reflexión. Un momento a solas para escucharte, para saber qué te preocupa, cómo estás, cómo te sientes, eh, platicar internamente contigo. O sea, porque la gente lo necesita. Entonces, el adolescente empieza en esta etapa, pues son personas que se aíslan mucho justamente por la etapa en la que están
y empiezan a desarrollar este silencio reflexivo. Hay que dejarlos. Este tipo de silencio es un silencio que los ayuda. El adolescente también tiene que de repente tener sus momentos a solas para generar esta reflexión y para que también platiquen con ellos mismos y de cómo se sienten y que sepan a lo mejor que si algo en la tarde, no sé, que en la tarde les hayan dicho algo feo, el adolescente solo al encerrarse, pues va a generar esta reflexión de ¿por qué se los dije? ¿Es algo que verdaderamente siento o fue una etapa así, o sea, o fue como episodio que me dio y no supe controlar, ¿no? O sea, debe haber esta reflexión, este silencio reflexivo. También, pues con esta parte se madura y consolida el mundo interior. O sea, el que tú sepas hablar contigo mismo y que sepas darte la importancia que mereces y que sepas tener momentos a solas contigo sin que nada ni nadie interrumpa, te ayuda a madurar y consolidar tu mundo interior, porque todos tenemos un mundo interior. Y claro, a través del silencio reflexivo, obviamente en la etapa adolescente hay 3 pasos, ¿no? Al hijo, cuando esté pasando por este proceso, pues primero hay que conocer el proceso, que ya lo vimos anteriormente, ¿no? De qué se trata este silencio reflexivo. Y hay que obviamente explicárselo a los hijos, por si no lo están aplicando de esa manera, para que sepan que lo pueden hacer. Que el silencio no está mal, que el estar solos de repente no está mal, pero que generen una reflexión. Si ya están solos, que no piensen, o sea, que no dejen de pensar en, o sea, muchas veces no, que uno no piensa en nada, simplemente está ahí. No, o sea, que si ya están solos, aprovechen ese tiempo para reflexionar y para pensar en lo que están haciendo, en qué les gusta, en qué no, generar esta reflexión de cómo se sienten, cómo están viviendo esta etapa, etcétera. También pues es importante estar y acompañar, aunque no podamos a lo mejor entrar en ese momento a su silencio porque pues necesitan ese tiempo a solas, que ustedes estén y acompañen a distancia, ¿no? O sea, que sepan que el hijo está generando esa reflexión y el estar y acompañar me refiero también a no presionar y a saber que en ese momento eso necesita él y está bien y le va a hacer bien, ¿sí? Porque lo despeja y ya regresa a lo mejor con otra actitud. Y por último, pues saber esperar, porque puede ser a lo mejor un momento de 15 minutos, se puede tardar 2 horas a lo mejor encerrado y a lo mejor aunque nos impaciente a nosotros, pues hay que saber esperar y respetar que tiene sus tiempos. Está como por ejemplo cualquier persona, ¿no? A lo mejor yo te puedo decir, yo cuando me enojo, yo necesito tiempo, o sea, para despejarme. ¿Cuánto tiempo? No sé, el que me lleve para no poner en riesgo la relación con la persona con la que me enojé, ¿no? Entonces es mejor alejarte a tiempo, despabilarte, pensar, tranquilizarte, el tiempo que te lleve y regresar. Regresar ahora sí para platicar, regresar para tomar cartas en el asunto y dar una solución, pero ya estás despejado, ya tuviste tu silencio reflexivo. ¿Va? Entonces, si nosotros lo tenemos, pues hay que motivarle también a los hijos a que lo tengan de esta manera y seguir estos 3 consejitos. Y pues, bueno, sería todo por la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente, pues esta ya es la última. Como la siguiente sesión, pues sabemos que siempre después de las 8 sesiones que engloban la materia, tenemos un especial. La siguiente sesión va a ser igual, va a ser la sesión especial. Aquí yo los invito a que si tienen alguna duda, si les quedó alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, alguna asesoría que necesiten ya en cuestión de a lo mejor situaciones un poco más personales, si las quieren compartir, si no pueden buscarme también en lo privado, ya saben. Pero pues aquí nos veríamos la próxima sesión. Esta sesión pues no se graba, esa ya queda como más para nosotros a manera personal de como cierre de materia y pues espero verlos, igual no es obligatoria, esa ya saben que pues es como una sesión especial extra, nada más como para compartir lo visto en la materia y pues de antemano agradecerles muchísimo su participación, qué bueno que tengan este interés de verdad por tomar el curso. Agradecemos mucho que pues les esté interesando y sigan conectándose con nosotros. Y ya viene la siguiente materia
viene con todo, ¿eh? Es una materia cruda, de una vez les advierto, viene sexualidad humana. Yo creo que es una de las más complejas ya de tocar con los hijos, pero vamos a ver qué sale. Espero verlos de nuevo, nuevamente a todos en la materia. Ya conocerán quién va a ser el exponente de esta materia y cómo se va a llevar a cabo, que va a ser igual que las otras materias que se han dado. Y pues nada, que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias y no sé si alguien quiera comentar algo por último. ¿No les quedó ninguna duda? ¿Nada? Va. Igual si en la semana o se acuerdan de cualquier pregunta que se quedó sin resolver, anótenla porque la siguiente sesión es la especial para despejar todo lo que tengan, ¿va? Que pasen muy bonita noche, cuídense. Nos vemos el Buenas próximo noches a miércoles. todos. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, bonita noche. Hasta luego. Gracias, buenas Igualmente, noches. bye. Hasta luego. Gracias, bye.